¿Cuántas veces habéis visto en Instagram la típica estructura chartista que se ve perfectamente, se ve todo muy claro, pero luego llegáis al gráfico y no lo veis tan claro? Pues hoy lo que veremos es un repaso de todos esos patrones y estructuras que se ven por Instagram, que se ven por ahí en las redes sociales, para verlos con claridad y sobre todo saber identificarlos en el gráfico, que es realmente lo que nos interesa. Y así también implementarlo en nuestra estrategia y en nuestra operativa para poder aprovecharnos de ello. Por eso, como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como vemos, estoy por aquí en el gráfico de Bitcoin en temporalidad de 15 minutos, pero simplemente recordar que lo que vamos a ver hoy en esta clase se puede ver en cualquier tipo de mercado, sea Forex, acciones, cualquier mercado. O sea, básicamente las estructuras chartistas se repiten en todos los mercados, pero simplemente la única diferencia que va a haber es que, por ejemplo, en Bitcoin se repiten mucho más los rangos que, por ejemplo, en el Forex. Al final, cada mercado tiene sus características propias y hay que estudiarlas antes de operarlo. Y como podemos ver aquí en el gráfico, cualquier persona a lo mejor pues no vería ningún tipo de estructura en esta zona, pero sin embargo una persona que estudia chartismo puede ver que hay una formación de rango en esta zona de aquí. Como podemos ver por aquí, mirar, justo ya tenemos aquí un rango, por tanto ya tenemos delimitado el precio en parte superior y en parte inferior, y ya no solo eso, sino que aquí tenemos una formación de doble techo. Es decir, este tipo de formaciones van a ser muy comunes porque se dan con mucha facilidad, sobre todo en activos como Bitcoin. Lo que podemos ver es que respeta ese rango, tiene una toma de liquidez por la parte de fuera, tiene un reingreso, pullback y va a hacer el primer techo de este movimiento. Después forma un suelo retesteando esa parte superior de nuestro rango y tiene otro techo a esta parte superior para luego reingresar, tener pullback, y como dice la teoría del Wyckoff, cuando hay un reingreso y un pullback, como explicamos en otros vídeos, va a buscar la parte de abajo y mirar que justo tiene otro pullback más, otra posibilidad de reentrada, y justo va a retestear esta parte inferior. Y que podéis ver que de un fragmento de gráfico que no tenía ningún sentido podemos, gracias al chartismo, sacar muchísima información valiosa para operar. Pero es que no llega aquí, o sea, de verdad que vais a flipar con esto, porque ahora si yo cojo y borro los dibujos ya tenemos esa información y podemos tomar una operación buscando esa parte inferior, pero analizando este tipo de movimiento también sabemos que esto es una ineficiencia, es decir, cuando se producen estas velas volátiles producen un vacío en esta vela que el precio tiende a ir a rellenar. Por tanto, lo que el precio hace es un doble techo y luego rellena este vacío. Por tanto, era otra confirmación de que el precio se iba a dar la vuelta a rellenar ese vacío de esa vela. Otra información extra que podemos ver en el gráfico. ¿Aún nos llegan esa información? Pues aún podemos ver más. Esto, al ser un patrón de doble techo, lo que tenemos es una estructura chartista. Por tanto, tenemos nuestra línea clavicular, que sería esta línea clavicular de aquí. La voy a marcar para que se vea mejor en amarillo y voy a ponerla en línea normal, y vemos que esta es nuestra línea clavicular del doble techo. No os preocupéis que más adelante miraremos más ejemplos y lo miraremos al detalle. Y lo que forma es el primer techo, segundo techo, reingreso, pullback y buscar esa parte baja. Por tanto, según el rango vamos a buscar esa parte baja, pero según el doble techo también, porque para eso tenemos las proyecciones del doble techo. Es decir, si nosotros cogemos desde esa línea clavicular hasta el tope del techo, que sería tal que por aquí, tenemos una proyección de hasta dónde va a llegar el precio. Y si nosotros colocamos nuestra proyección en esa línea clavicular tal que por aquí, vaya, es que mirar que coincide perfectamente en la parte baja de nuestro rango. Es decir, de donde no había nada podemos sacar hasta proyecciones de a dónde va a ir el precio, ya no solo por el teorema de Wyckoff, sino que podemos sacar por el teorema de las proyecciones del doble techo. O sea que de verdad que es una locura. Simplemente identificando este patrón nosotros ya sabemos dónde iba a rebotar el precio. O sea, es una verdadera barbaridad. Normalmente los doble techos se operan cuando se forma la estructura, obviamente, porque si no, no lo podemos confirmar, y cuando se rompe normalmente se espera buscar un pullback a la zona de esta línea clavicular, ¿vale? Por tanto, si se da ese pullback se operaría a la baja, y como vemos tenemos el pullback a la zona clavicular y segunda confirmación a la parte superior del rango. Por tanto, podéis ver que sin indicadores y sin ningún tipo de teorema más, solo con el chartismo podemos sacar operaciones en beneficio. Y ahora, para rematar la guinda del pastel con este ejemplo, lo que voy a hacer es coger y duplicar este rango, ¿vale? Control C, Control V, y voy a superponerlo en esta parte superior. Y como podemos ver, vaya, coincide a la perfección. Nos da esta parte media de información, retestea esa parte superior y luego retestea a la baja, ¿vale? Por tanto, luego también podemos estirar este rango que hemos marcado y mirar que nos dan esos puntos de rebote luego de continuación del precio. Al final, para eso nos sirve el chartismo, para hacer estructuras y tener la información necesaria para poder operar. Luego también os quiero enseñar este tipo de movimientos que son muy típicos en activos como Bitcoin, que básicamente es un movimiento volátil al alza por a lo mejor alguna salida de alguna noticia, algún momento de volatilidad específico por algo en concreto, y al final ves que sube y luego vuelve a bajar y retestea su camino. Es un patrón que suele seguir mucho el precio, y básicamente esto también se puede interpretar por la ineficiencia de las velas, es decir, aquí deja un vacío
vacío y aquí deja otro vacío que si nosotros cogemos y cubrimos de esta zona, el precio tiene que volver a cubrir ese vacío para ser eficiente. Por tanto, el precio lo que hace es movimiento volátil hacia arriba, movimiento volátil hacia abajo. Es un patrón que se repite mucho, que tengo que explicar porque es algo que se suele dar demasiado, sobre todo en salidas de noticias. No os preocupéis que vamos a ver otro ejemplo más. Como vemos por aquí, tenemos más patrones chartistas y lo que vemos es la misma formación que anteriormente. Vemos esa tendencia bajista tal que así, forma un máximo, otro máximo, cambio tendencial y para abajo. Ya sabéis que los dobles techos y los dobles suelos al final son patrones chartistas de cambio de tendencia. Por tanto, normalmente cuando se da este tipo de patrones es para revertir la tendencia y nosotros debemos aprovecharnos a la contra. En este caso viene acompañado con una confirmación de divergencia en esta zona. Vemos que el RSI forma en este máximo de aquí y este máximo en este máximo de aquí, y vemos que aunque el precio se mantiene, la fuerza del activo está bajando. Por tanto, hay una ineficiencia que el precio tiene que ir a cubrir. Si el activo no tiene fuerza, lo más normal no es que siga subiendo, sino que baje. Por tanto, nosotros, como vemos por aquí, marcaríamos nuestra línea clavicular tal que por aquí y tenemos identificado nuestro doble techo. Sería esta formación, este primer techo, segundo techo y ruptura con esa vela de pullback, que es a lo que nosotros realmente nos interesa, ¿vale? Esa vela de pullback para poder reentrar. En este caso, cuando rompe esta estructura, nosotros tomaríamos la proyección del movimiento tal que por aquí, sería de este estilo hasta el máximo superior, y nosotros con nuestra proyección sabríamos un precio medio de hacia dónde tiene que llegar. Y vaya casualidad que justo la proyección del precio es justo donde llegó este último movimiento, es decir, mirar, proyección y justo donde llega el precio. Ya veis que al final el chartismo todo coincide y todo es muy matemáticamente exacto. Por tanto, ahora que ya es el segundo ejemplo que vemos de doble techo, ¿cómo operaríamos esto? Pues muy fácil, simplemente nosotros operaríamos a la contra en el momento que veamos este pullback. Si no se da el pullback no pasa nada, buscamos otra operación, pero nosotros lo que vamos a hacer es operar esa confirmación de ruptura que tiene ese patrón, que en este caso sería entrar en corto en esta zona de aquí, stop loss por los máximos anteriores porque se entiende que la tendencia se ha revertido, y take profit pues en un primer lugar esa zona de proyección, que en este caso es un ratio de beneficio 0,9, casi un 1,1, pero lo interesante de todo esto es que normalmente cuando se dan estos patrones se revierte la tendencia, por tanto podemos estar al inicio de una gran tendencia. ¿Qué significa esto? Que si nosotros extendemos la operativa, lo que vemos es que es muy pero que muy rentable. Mirar por aquí, que justo os tengo marcado también esta zona, mirar por aquí hasta donde podemos extender la operativa, hasta la nueva zona de un doble suelo, otro patrón de cambio de tendencia. Por tanto, simplemente identificando que esto es un doble techo y la tendencia va a bajar, identificando aquí abajo que esto es un doble suelo y la tendencia va a subir, nosotros ya tenemos identificado nuestro take profit tal que por aquí y tendríamos otra operación al alza hasta esta zona. Y ya veis que simplemente con chartismo podemos identificar las estructuras correctamente y operar a favor de ellas. Estoy seguro que viendo este vídeo ya estáis empezando a tener un poco más claro todas esas estructuras que se ven por Instagram, porque al final yo entiendo también que al final el típico dibujito que se ve por Instagram con líneas que se ve muy bonito y muy claro, a lo mejor llegamos al gráfico y viendo así con estas velas, etcétera, etcétera, nos cuesta un poquito más interpretar cómo realmente son y cómo deberíamos interpretarlos. Por eso precisamente hago este vídeo para que tengáis una visión de mercado aún más clara. Ya sabéis que mi intención es simplemente aportaros información de valor y ayudaros en vuestra carrera como traders. Entonces vamos a estudiar este patrón de doble suelo de aquí, vamos a estudiarlo un poco más exacto. Lo que podemos ver es que forma un suelo, retestea ese suelo y luego sube. Pero que hemos dicho que era un patrón de cambio de tendencia, por tanto voy a borrar esta operación ya por aquí y nosotros aquí lo que hacemos es identificar esta tendencia que vemos por aquí, ¿vale? Es una tendencia bajista muy clara, muy sencilla de ver, muy intuitiva, y nosotros pues por ejemplo podemos marcar nuestra tendencia, es decir, podemos marcar nuestra tendencia que sería algo de este estilo, la tendencia tal que por aquí. Entonces nosotros tenemos la tendencia marcada y nosotros tenemos que identificar este patrón. ¿Qué más características tenía el doble techo? Pues que tenía una línea clavicular la cual nos daba una proyección y nosotros podíamos saber más o menos hasta dónde iba a ir el precio. En este caso la línea clavicular coincidiría con este soporte y tendríamos aquí ya la formación de doble suelo. Por tanto, tenemos identificada una estructura de cambio de tendencia, la cual se da una ruptura, como podemos ver por aquí con ese doble suelo, se da una ruptura, y con esta vela que vemos aquí, que parece que no, pero esta vela tiene un spike a esa parte baja, por tanto tiene esa zona de pullback en temporalidades menores, que en este caso estoy en 15 minutos en Bitcoin, pero en 5 minutos retesteó esa zona para luego continuar subiendo, ¿vale? Por tanto, nosotros cogeríamos ese pullback en esa zona de ahí. ¿Qué más tenemos identificado? Que gracias a saber que estamos en una tendencia bajista, la cual vemos que está rota por un patrón de cambio de tendencia, nosotros lo que identificamos es que la tendencia se va a revertir. Por tanto, nosotros podemos tomar un primer take profit justo en la proyección de ese doble suelo, como vemos por aquí. Vaya que justo en la proyección... Es que, a ver chicos, coincide todo demasiado exacto, es decir, justo
justo en este soporte que vemos por aquí, mirar por aquí, en este soporte que retestea el precio varias veces, incluso si extendemos, mirar que es un soporte bastante importante que retestea el precio, justo es la proyección de este doble suelo. ¿Veis cómo coincide todo al milímetro y a la perfección? Porque al final esto son matemáticas y tiene que coincidir todo perfectamente. Por tanto, nuestra operativa sería de este estilo: posición larga en el pullback, tal que por aquí, stop loss en los mínimos absolutos que vemos por ahí, y un primer take profit podemos hacerlo en la proyección de ese movimiento. Pero nosotros sabemos que es un cambio tendencial, por tanto, ¿qué debemos hacer? Esperar e intentar subirnos a la tendencia, que como vemos por aquí la proyección se queda pequeña y la operación quedaría mucho más grande, incluso buscando ratios de 4.50, o sea, una verdadera locura. Ahora imaginaros que combinamos este estilo de estrategia, este estilo de conocimientos con lo que vienen siendo indicadores básicos, o sea, sería una auténtica brutalidad, y así es como se dedican los traders de verdad, entendiendo las estructuras de mercado y los patrones y los tipos de movimientos que hacen. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos vamos un poquito más adelante a este tipo de estructuras, os voy a comentar que esto también se puede predecir, porque es una estructura muy básica de mercado que suele ocurrir mucho y hay mucha gente que no lo aprovecha y no sé por qué. En este caso, Bitcoin estaba formando un rango, es decir, teníamos un rango por esta parte de aquí. Voy a borrar ya estos dibujos porque creo que se ha entendido ya a la perfección, pero Bitcoin lo que hace es, después de tener un movimiento acelerado, se suele mover en rangos consolidando y luego rompe esos rangos para tener otro movimiento acelerado. Me explico. Ya sabéis que el rango se marcaría tal que por aquí, voy a marcarlo aproximadamente en esta zona, ¿vale? Teniendo este movimiento tal que por aquí, y como podéis ver ya tenemos el rango delimitado en esta zona. Hasta que no rompa el rango por la parte superior o por la parte inferior, no va a tener un movimiento volátil, ya sea al alza o a la baja. ¿Y a qué me refiero que Bitcoin se suele mover en rangos? Pues como podemos ver en esta zona, voy a borrar los dibujos, darme un segundo también por aquí, que esto también se ha entendido perfectamente. Bitcoin lo que hace es moverse en estas estructuras de rango. Bueno, esto es un canal alcista en este caso, un banderín, ¿vale? Como podemos ver por aquí, se mueve en esas estructuras de rango o canales hasta que rompe y tiene un movimiento acelerado. Si vamos hacia atrás en el precio, vemos otro tanto de lo mismo, es decir, voy a borrar estos dibujos también de aquí y vemos que también forma otro rango, como vemos por aquí, y luego después de formar ese rango, cuando lo rompe tiene otro movimiento acelerado que podemos ver por aquí. Entonces lo que vemos en el precio es que forma esos rangos, movimiento acelerado, rango, movimiento acelerado, ¿vale? Y lo mismo ocurre aquí. Mirar, esto también es otra formación de rango que tenemos por aquí, que sería esta zona de aquí, y tiene formación de rango y en nuestro querido pullback. Mirar justo en esta zona que lo acabo de marcar un poco a ojo, si extendemos sería esa ruptura tal que por ahí del rango, rompe, pullback y movimiento acelerado, ¿vale? Sería operar un poco la ruptura de ese movimiento. Igual que operamos las rupturas de los dobles techos y los dobles suelos, en este caso sería operar la ruptura de ese rango. Por tanto, entendiendo cómo funciona el mercado y entendiendo cómo se mueve el mercado, nosotros lo que podemos hacer es aprovecharnos de ello, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Con que si nosotros tenemos los conocimientos adecuados, por ejemplo, en este caso, lo que vemos es que por una explosión de una noticia, es decir, había una tendencia alcista vigente, que es la que habíamos calculado antes desde este doble suelo, que se había revertido la tendencia, vemos una tendencia alcista vigente, que en este caso sería tal que por aquí, ¿vale? Marcada, y justo cuando rebota en esa tendencia alcista tiene un movimiento acelerado al alza, que esto se da justo, como podéis ver, es a las 2:15, 2:30, que fue la salida de la noticia de la inflación de Estados Unidos, que fue menor de la esperada, por tanto fue un movimiento positivo para los mercados y fue porque ha reaccionado así. Pero nosotros, si entendemos cómo funciona el mercado, lo que vamos a ver es que aquí tenemos una ineficiencia en este movimiento, por tanto el precio lo que fue a retestear esta zona de aquí, y una vez retesteada esta zona de aquí, lo que hizo al hacer un movimiento tan volátil provocó otra ineficiencia, que es esta ineficiencia de aquí. Por tanto, lo que hace el precio es esa formación de Bar-Simpson que normalmente se llama. ¿Por qué? Porque tiene un parecido esta formación con Bar-Simpson, es decir, hace como el pelo de Bar-Simpson y luego vuelve a bajar, es decir, subida acelerada, bajada acelerada. Pero en este caso se da un caso muy concreto. Es más, os voy a poner esta imagen por aquí porque creo que la vais a entender mucho mejor. Si veis por aquí lo que hace, mirad, aparte mirar, justo, mirad, justo, clavado, el mismo movimiento, es decir, exactamente es el mismo movimiento. Ya veis cómo coinciden las velas, cómo coincide todo. Mirad justo esta vela que vemos por aquí acelerada, que provoca una ineficiencia, y vemos también que tenemos esa vela acelerada. Es el mismo patrón, mismo movimiento, porque una vez conocemos los patrones, lo bueno es que se suelen repetir y podemos aprovecharnos de ellos. Entonces, obviamente, esto no es el patrón de Bar-Simpson, pero esto tiene luego una explicación matemática detrás. Voy a apartar esta imagen hacia un lado y la explicación matemática es porque en esta ineficiencia que vemos aquí, el precio tiende a cubrirla, es decir, forma este movimiento acelerado, en este caso por una noticia, forma este rango distributivo y una vez tiene ese rango, rompe ese rango por la parte inferior, pullback y para abajo. Y ahora os voy a enseñar en qué se compone, es decir,
cubre esta ineficiencia que vemos por aquí, el precio va cubriendo esa ineficiencia, por eso el precio tiene que bajar. Vemos también que los indicadores acompañan con una divergencia en este caso, como vemos por aquí, por tanto es un rango distributivo, vemos esta divergencia tal que por aquí y vemos que después en esta zona no provoca esa ineficiencia que provocó antes porque va bajando escalonadamente. Se acelera un poco el movimiento provocando unas ineficiencias más pequeñas, es decir, como vemos por aquí, esto era una ineficiencia y la ineficiencia duraba más o menos hasta aquí aproximadamente y el precio lo que hace es volver a cubrir esa ineficiencia, ese vacío de las velas con ese pedazo de pullback a esta zona. Entonces al final ya veis como todo va coincidiendo al milímetro y todo tiene un porqué. Entonces al final ese patrón curioso que se forma de Bart Simpson simplemente es porque cuando hay una subida acelerada el precio tiende a cubrir otra vez esa vela para que los mercados sean exactos. Antes de pasar con el siguiente ejemplo, mirar también, justo tenemos tendencia alcista, extendemos esta tendencia alcista y vaya casualidad que justo después de este movimiento de manipulación el precio llega a esta zona, forma ese patrón de Bart Simpson, retestea esta zona, esta parte media, mirar que justo no va a retestarlo aquí ni aquí, sino que separa el precio en esa parte media del rango y luego tiene un pullback a la parte superior que coincide con un pullback de la línea tendencial. Y como dijimos antes, cuando hay un reingreso y pullback a la parte superior va a tender el precio a ir a buscar la parte baja del rango. Y lo que vemos es que justo tiene ese pullback, el precio retestea, tiene otra posibilidad de entrada como en el anterior caso y mirar que fue a buscar la parte baja del rango. Ahora entendéis por qué hay tantos traders y tantos analistas que analizan el precio de forma chartista, porque al final es muy exacto todo y es un análisis que funciona totalmente fuera de indicadores y que si lo complementas con indicadores aumentas el win rate a niveles estratosféricos. Nada, simplemente comentar ahora una pequeñita estructura que os tenía aquí preparada también en Diario de Bitcoin, que básicamente son también canales alcistas. Como vemos en este caso, lo que provoca aquí son estructuras de rango, como explicamos antes, un canal alcista, que los canales alcistas normalmente tienden a ser continuaciones de la tendencia, es decir, tienen más probabilidades de romperse por la parte superior. Lo que tenemos aquí es lo que comentábamos antes, igualito, lo mismo de antes, tenemos estructura de rango tal que por aquí, vale, rompe ese rango, movimiento acelerado a la baja, como vemos por aquí, forma otra estructura de rango tal que por aquí, y tenemos esta estructura por aquí, vale, rompe ese rango, pullback y movimiento acelerado. Lo que hace es tener una formación de banderín alcista, como vemos en este caso. La proyección de este banderín alcista sería desde este movimiento de aquí aproximadamente hasta este de aquí. Nosotros lo único que hacemos es proyectar nuestro banderín, hacer una pequeña proyección, yo lo voy a hacer en este caso desde este punto hasta este punto. Si nosotros luego cogemos desde el punto de ruptura, vemos que también mirar qué exactitud, es decir, justo desde la proyección, mirar este movimiento volátil a donde llegó, justo al punto de proyección de este banderín. Por eso veis que al final es que no tenía esto preparado, os puedo ser sincero, simplemente está coincidiendo todo exacto porque es chartismo y son estructuras de mercado exactas, es decir, el mercado es exacto y siempre se va a cumplir estas cosas. Por tanto, cuando entendemos cómo se mueven los mercados es cuando podemos sacar beneficio de ellos. También vemos que gracias a este banderín lo que le da es tiempo al RSI a bajar a niveles inferiores para poder continuar subiendo. Y por aquí tengo que terminar ya el vídeo de hoy. Espero que después de este vídeo miréis el mercado de otra forma. Y lo mejor de todo esto es que todo lo que os acabo de explicar podéis complementarlo en vuestras propias estrategias, con vuestros propios indicadores y con vuestra propia manera de operar. Si os ha gustado este estilo de vídeo, simplemente os pido que reventéis el botón de likes y que me dejéis en comentarios qué es lo siguiente que queréis que explique. Al final ya sabéis que simplemente quiero crear una lista de reproducción para que tengáis básicamente un curso totalmente gratuito con todos los conceptos básicos que os hacen falta para operar. Con todo esto simplemente recordaros que tenéis en la descripción el link del Telegram de la comunidad y mi Instagram personal, donde tenéis aún más contenido para aprender todo lo necesario en los mercados financieros. Con todo esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.